Buenas, señores. Bienvenidos, niños, señores. Ya tenemos el primer partido de los trampas. Y ya por fin hemos visto que Mr. Satan, en un vídeo que está grabando, que ya ha subido, pero claro, es muy largo, entonces lo voy a seguir escuchando después. Pero sí es verdad que dice cosas como puños, como por ejemplo que el penalti sobre Mbappé no era penalti, sino que Mbappé previamente le hace falta a Juan Cruz, que es supuestamente el jugador de los Osasuna, que le hace falta a Mbappé una vez está en el suelo, y Mbappé aprovecha que está en el suelo para tropezarse sospechosamente y dejarse caer, que es lo que yo había visto. Pero ese detalle de la falta que le pisa antes y todo eso, no lo había visto, fíjense. Pero sí, por otro lado, hay dos puntos en los que el penalti no es penalti, y ya tenemos el primer regalo. Ya tenemos el primer regalo. Porque sin ese penalti, el Real Trampa seguramente hubiera ganado una mierda. O a lo mejor hubiera marcado un gol por otro lado. Pero claro, fue ese penalti y nada más. Un equipo que tiene un entrenador que se supone que juega al estilo Barça, más o menos, como hacía, pues yo qué sé, con el Bayer Leverkusen la temporada pasada y la anterior, y que lo hizo campeón de la Bundesliga. En fin, 1-0, gol de Mbappé de penalti, el primer gol, y bueno, pues así vamos la cosa, y tenemos que aguantar como los trampas. Además de eso, alinean a un jugador que transgrede, que no el jugador, sino el club, transgrede el artículo 125, en el que dice, entre otras cosas, que si hay mala fe a la hora de inscribir a un jugador con ficha del filial, es decir, lo inscribes con ficha del filial, pero no lo haces jugar con el filial, sino con tu equipo, simplemente para tener un huequecito por si vienen otros fichajes que puedas ocupar ese lugar. Simplemente hacer trampa, como siempre hacen, manipular, como siempre hacen, y de alguna manera, pues eso, ¿no? Ser un poquito pillines en ese sentido. Entonces, claro, el Real Trampas alinea a ese jugador. Los Osasuna tienen la oportunidad de demostrar que no solamente se va a meter uno con el Barça por supuesta alineación indebida, que ya se demostró que no lo era, sino que, bueno, pues por desgracia o por suerte o lo que sea, el Real Trampas ha hecho lo mismo, con otros motivos, además, cometiendo fraude de ley, porque esa normativa, el artículo 125 del reglamento de la RFEF, lo dice muy claro. Entonces, solo hay que revisarlo, solo tenéis que ir al Google, poner reglamento de la RFEF, artículo 125. Si hay mala fe, hay nulidad y hay fraude de ley, y hay mala fe, con lo que ya he explicado. Claro, al Barça le recomiendan poner la ficha del primer equipo a Ronnie Bardghji, como se pronuncie, ¿vale? A Ronnie Bardghji, no, tú ficha del primer equipo. Pero en cambio a Mastautono, no, ficha del filial, y así tienes un huequecito del 1 al 25, el dorsal 25 queda libre por si acaso. Tú te pones el 30, que te gusta mucho de cuando estabas en el River Plate, y ya está. Y luego van y ganan de penalti injusto, roban un penalti a los Osasuna en el minuto 61 más o menos, por un empujón de Militao en el aire, lo desplaza claramente, no pitan nada, el VAR no interviene nada, y luego lo de Mastautono. Ya tenemos el primer robo de la temporada, no han tardado ni nada, ni siquiera la primera jornada, podrían haberse esperado un poquito, unas 2-3 jornadas, no, ellos a las tremendas, venga, vamos a robar desde el principio, no sea que el Barça coja ventaja y nos gane la segunda liga consecutiva. Va, hombre, venga, vamos a por todas y a por ellos. Lamentable, señores, espero que los Osasuna denuncie, si no, pues yo qué sé, que Tebas pues acabe fuera, eso también es verdad que puede pasar, pero ya no es con Tebas esto es con la Real Federación Madridista de Fútbol, que es como la llamo yo y como se merece que la llame. Así que, lamentable tener que aguantar esto, de verdad, es muy lamentable. Y yo cada día me da más asco el fútbol español. Le instaría, antes de despedirme, a Laporta, por favor, Laporta, convoque elecciones, no elecciones, un referéndum, convoque un referéndum telemático en la web del Barça, en Barça One, donde quieran ustedes, donde todos los aficionados del Barça y los socios
podamos votar si queremos jugar la temporada que viene en el fútbol español o no. O queremos irnos a otro fútbol donde se nos respete y no se nos persiga. Y se nos humille, y se nos insulte, y se nos difame. En fin, toda esa mierda, ¿vale? Venga, seguimos informando. A ver, vamos a ver la próxima y a ver qué se dice en torno a estas polémicas que, bueno, están muy claras, ¿no? Yo creo que primer robo, penalti injusto señalado al Madrid porque necesitaba un empujoncito porque no podía batir la portería de los Osasuna. Llevaban 50 minutos sin poder batir la portería de los Osasuna, jugando un juego plano, horrible, nefasto, guardando el autobús, poniéndola ahí en plan defensivo. Eso es la imagen que quiere dar el Real Madrid con Xabi Alonso. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban con Xabi Alonso? ¿Un Ancelotti 2.0? Porque para mí sigue siendo lo mismo con distinto entrenador. Es decir, el mismo perro con diferente collar. Es lo mismo. En fin, lamentable todo esto, pero hay que seguir. Venga, defenderemos al Barça. ¡Forza Barça! Recuerden, suscríbanse antes de despedirme. Suscríbanse. Somos primeros en el ranking. No, primeros, perdón. Somos novenos en un ranking de 35 que es de la página web esta de Speed. Speed es que es complicado de recordar, ¿vale? En fin, que estamos en los mejores registros y ahí en el logo lo tiene, ¿eh? Lo tiene ahí en el logo, no se preocupen. Speed Spot, eso es. Ay, joder, cómo tengo la memoria, ¿eh? Y cuando veo estas cosas en estos partidos tan insulsos, es que se me va la pérula. Reconocimientos uno y otro. Nacha, el Barça está creciendo, así que venga, Forza Barça.